hermano, hermana, Dios te bendiga. Bienvenido a este espacio, a este tiempo de alabanza a nuestro Dios. Vamos a disponer nuestro corazón. Te invito a que uses tus manos, uses tu boca, que no nada más te quedes viendo el celular, sino que alabes con nosotros a nuestro Dios. Amén. Vamos a empezar con esas alabanzas de júbilo. Esa que se llama Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión. Seremos como los que sueñan.
puede sentir su presencia, así como la estamos sintiendo nosotros. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Señor, en esta hora. Recibe toda la alabanza, mi Dios, y toda la adoración. Porque nosotros estamos aquí, Señor, para adorarte todos los días de nuestra vida, Señor. Te damos muchas gracias por tu presencia, mi Dios. Te damos muchas gracias por todo lo que tú has hecho en nosotros. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Hola, buenas tardes, que Dios te bendiga. Bienvenido a este tiempo de la palabra de parte del Señor. Nos gozamos juntamente contigo que estás detrás de la pantalla, alabando el nombre del Señor, bendiciéndole. Y pues, ¿qué te parece si recibimos un mensaje de parte del Señor? Que en esta ocasión viene en voz del pastor Ruperto Vadillo. ¿Por qué te parece si antes nos tomamos un tiempo para recibir un mensaje de parte del Señor? Yo quiero compartirte un breve versículo de lo que el Señor nos demanda a nosotros, a ti y a mí que estamos presos a escuchar su voz acerca del dar. Dice Primera de Crónicas 29:14, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Así es, hermanos, yo creo que tenemos mucho que dar al Señor porque Él nos ha llenado de grandes bendiciones sobremanera. Y vamos a orar al Señor. Yo sé que tú has dispuesto esa ofrenda en tu corazón. Cierra tus ojos, vamos a bendecir esa dádiva que está en ti en el dar. Amén. Cierra tus ojos, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios bendito, por esta palabra, por este mensaje que tú pones en nuestros corazones, por este recordatorio, Señor Jesús, de bendición que es para cada uno de los que estamos escuchándolo, tomándolo, mi Señor Jesús. Que tú pongas en nosotros un corazón en amor, un corazón que sepa compartir, que sepa dar a ti lo que es tuyo, Señor Jesús, pero sobre todo un corazón agradecido, Dios, porque sabemos que de ellos se agrada tu corazón. Te pido por mis hermanos, por mis hermanas que se encuentran en alguna dificultad, Señor Jesús, en el dar, en sus bolsillos, Señor, en sus finanzas, que seas tú bendiciéndoles, multiplicándoles, Señor, prosperándole, abriéndole puertas, Señor Jesús, para que ellos puedan ser un sustento correcto en sus familias. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo estas ofrendas que mis hermanos han dispuesto, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y pues gloria al Señor por este tiempo. Ahora sí, yo te invito a que tú te quedes, a que tú pongas toda tu atención posible para recibir este hermoso mensaje. Dios te bendiga. Nuevamente, en esta oportunidad que nos da el Señor de compartir su palabra, de poder ser de alguna manera portadores de buenas nuevas en medio de un tiempo de contingencia, un tiempo de tantas situaciones que ya está por demás mencionar, pero que nos llevan verdaderamente a considerar como una urgencia el darle el lugar que le corresponde a la palabra de Dios. En esta mañana yo quiero compartir un mensaje sobre las fuerzas que nos da el Señor, ¿sí? Y nos dice en el libro de Isaías, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, y ese es el mensaje. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude, porque sabemos que no es nada fácil el que estemos en una situación como esta, el saber que no hay una fecha para establecer el fin de esta contingencia, que se dan etapas, se dan tiempos, pero que es imposible precisarlos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta mañana. Necesitamos de Él, necesitamos de su dirección, de su sabiduría. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias porque nos permites compartir tu palabra en este día, Señor, oh Dios, en el cual normalmente se congregan todas las iglesias alrededor del mundo para compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacerlo ahora en esta forma, pero con el gozo de saber que tú nos respaldas, que tú nos ayudas, que tú estás con nosotros. Padre, yo te pido que esta palabra sea con gracia, sazonada con sal, y que toque cada vida, cada corazón que ha de recibirla. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos la gloria y las gracias. Amén. Recuerdo en uno de los libros de Max Lucado que él menciona acerca de cómo cada sábado él llevaba a sus hijas, él
tiene 3 hijas y la más pequeña de ella en esta ocasión fue sola con él. Normalmente dice que acostumbraba llevar a 2 o a las 3, pero en esa ocasión fue la más pequeña y dice que hicieron algo diferente. Generalmente iban al parque que estaba más cerca de su casa, iban a tomar un helado, alguna cosa por el estilo y se regresaban, pero ese sábado dice que caminaron muchas cuadras, fueron a diferentes lugares y que no habían ido y que pues era nuevo para su hija. Y él le preguntó a su hija después de ese largo recorrido, ¿y sabes cómo regresar a casa? Y ella le dijo, no. Y le preguntó, ¿y no te da miedo? Dice, no, porque tú sí sabes y yo estoy contigo. Entonces ese es de alguna manera un ejemplo tal vez simple de lo que necesitamos ahorita, saber que nosotros estamos entrando a un tiempo nunca antes visto. Estamos hablando de algo inédito en la historia de la humanidad, pero estamos con aquel que sí sabe, aquel que es el único que conoce el futuro y que agarrados de su mano nos va a llevar a casa con toda seguridad. Así es que yo quisiera hablar acerca precisamente de esa confianza que podemos poner en el Señor en este tiempo tan especial. Si quieres buscar conmigo en tu Biblia, en el Salmo capítulo 27, versículo 14, que dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Lo leo nuevamente, Salmos 27, 14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Dios es bueno, Dios es misericordia, Dios nos ha manifestado su gracia en muchas formas diferentes. ¿Qué significa esto? Que Dios ha tenido cuidado de nosotros de una manera amorosa, de una manera cuidadosa, de una manera tierna, aún sin merecerlo absolutamente, pero que confirma que Él verdaderamente nos ama y que nosotros somos muy importantes para Él. Y no va a ser la excepción en esta circunstancia que estamos viviendo. Creo que es una gran oportunidad para que nosotros de alguna manera seamos agradecidos con el Señor de todo lo que Él está haciendo por nosotros en medio de las peores circunstancias que podemos imaginar. Si vamos por favor a Isaías capítulo 40, versículo 31, por favor. Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ese es el mensaje en esta mañana. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. El Señor nos habla en muchos pasajes de la Escritura, como en circunstancias en las cuales el hombre reconocía su impotencia, su incapacidad, su debilidad, sus limitaciones, acudió a Dios y Dios lo respaldó y Dios obró y Dios se manifestó de una manera gloriosa. Podemos hacer un recorrido, nos pasamos semanas hablando acerca de cada uno de estos pasajes en el cual Dios manifestó su poder a favor de su pueblo, a favor de sus hijos, a favor de aquellos que invocaron su nombre. Y en este texto en particular, muy conocido por todos, nos dice en el versículo 29 de Isaías 40, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo quiero hablar de 4 cosas importantes que tienen que ver con esperar en Jehová. Dice en esta versión de Reina Valera, ¿sí? Los que esperan a Jehová. Vas a encontrar en otras versiones español
que dice esperar a Jehová, es esperar en Jehová, es confiar en Jehová, es depender de Jehová. Entonces vamos a ver cuatro cosas sencillas que tienen que ver con esperar en el Señor. Número 1 es la fe. No podemos esperar en Dios, no podemos nosotros confiar en que Él va a obrar, en que Él va a intervenir a favor nuestro si no hay una fe de por medio. ¿Qué significa la fe? Dice, es pues fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Significa confiar en Dios, no significa confiar a ciegas. La fe no es una fe ciega, la fe es una fe que tiene una experiencia en la cual ha habido ya una relación con aquel en el cual estamos creyendo, con aquel en el cual estamos confiando, en aquel en el cual sabemos que aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque nuestro razonamiento pueda decir lo contrario, va a obrar, va a intervenir a favor nuestro. Fe es una convicción, fe es una certeza, fe es una seguridad que solamente nos puede dar el Señor. Así es que la fe tiene que ver con confianza, la fe tiene que ver con seguridad, ¿sí? Es porque esa es la seguridad que el Señor nos da en su propia palabra. Esa es la respuesta que Dios nos da en las Escrituras y en cada experiencia que hemos tenido con Él, que ha tenido cada creyente, cada hombre, cada mujer que le ha conocido. Y la fe tiene que ver con obediencia. Si yo creo en Dios, si yo estoy confiando en Dios, si mi seguridad está puesta en Dios, entonces yo tengo que obedecer. Y esto no implica que Dios me explique lo que me está pidiendo, lo que me está ordenando, lo que yo tengo que hacer. Simplemente como yo confío en Dios, como mi fe está puesta en Él, entonces yo le obedezco y hago lo que tengo que hacer. Fe no significa nunca el que yo espere que Dios obre y yo me quede con los brazos cruzados. Jamás va a ser eso. Dios nos lleva a actuar, Dios nos dice lo que tenemos que hacer, que va en congruencia con nuestra confianza en Él. Dios no se equivoca nunca, ¿sí? La fe significa confiar en aquel que no se equivoca nunca, que nunca llega tarde, que nunca va a hacer nada en contra de nosotros, que nunca va a hacer absolutamente nada que atente en contra de nuestras vidas, en contra de nuestra integridad, en contra de nuestra propia vida. Entonces, número 1, los que esperan en Jehová tienen fe en Dios. Dijo el Señor Jesucristo, tened fe en Dios. Eso significa que no vamos a confiar en ninguna otra cosa. Mucha gente habla de la fe, pero resulta que no habla de Dios. Dice, tú ten fe, tú confía. ¿Pero en quién? En Dios, en el único Dios verdadero, ¿sí? Y nuestro Señor Jesús nos dice, tú ten fe en Dios. Así es que número 1, ¿sí? Si yo voy a esperar en el Señor, significa que yo tengo fe en Él, fe en que Él va a obrar. Yo no sé cómo, no sé cuándo, no sé en qué forma. Él no me tiene que decir absolutamente nada, porque mi confianza está puesta en Él. Número 2, ¿sí? El tener una espera en el Señor significa paciencia. Paciencia. Alguien ha dicho que la mejor definición de paciencia es tener paz al esperar. Y me parece muy buena porque qué difícil es tener paz, tener tranquilidad cuando estamos esperando. Queremos todo rápido, queremos todo a la mano. Yo puedo dar testimonio que ese era yo, un joven impetuoso, un joven intrépido, un joven que quería siempre todo rapidito. Y no podía estar tranquilo si no arreglaba el mismo día lo que yo necesitaba hacer. Y Dios me ha enseñado la paciencia a través de la vida, a través de la escuela de la vida, y lo que he visto, que Dios no se equivoca. Dice en Santiago capítulo 1 versículos 2, 3 y 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿qué significa la paciencia? Significa atravesar por pruebas, atravesar por adversidad. Y yo te puedo decir que me he dado muchos frentazos que me han enseñado a esperar en paz,
a tener esa capacidad de que el tiempo transcurra sabiendo que Dios está trabajando, que Dios está obrando, y las pruebas le sirven a uno a aprender lecciones importantes. Una de ellas es la paciencia, el que yo sea capaz de ver cómo en medio de las circunstancias, por muy adversas que sean, yo puedo esperar en paz a que el Señor obre. Puedo esperar pacientemente al Señor. En los salmos hablan una y otra vez: pacientemente esperé a Jehová. Y te aseguro que eso de pacientemente significó el haber pasado por muchas pruebas. Dice aquí el apóstol Santiago, dice: pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Eso significa que la paciencia es un arma poderosa para poder alcanzar de alguna manera logros que de otra manera serían imposibles, que nos perfeccionan, que nos hace, dice aquí, cabal, es una palabra muy centroamericana, cabal, sí, completo, el que no nos falte absolutamente nada. La paciencia nunca va a ser pasiva. La paciencia va a ser esperar en el Señor en paz en el corazón, pero en la acción, sabiendo que las cosas no vienen del cielo, no van a caer así nada más, porque sí, sino que Dios nos lleva en ese compás de espera a hacer lo nuestro. Dice en Santiago también, en el capítulo 5, versículo 7: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Aquí está hablando acerca precisamente del labrador. El labrador tiene que esperar después de sembrar, después de cultivar, después de hacer lo que le corresponde, después de esperar la lluvia temprana y tardía, ¿sí? A que esa semilla, esa simiente que fue sembrada, crezca y dé una espiga y dé flores y dé fruto. Entonces el labrador, el campesino, sabe muy bien lo que significa esperar pacientemente. Dice, así dice, ustedes deben esperar, trabajando, haciendo lo que les corresponde, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así es que nosotros tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Él dice: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Entonces, cuando estamos esperando en el Señor, verdaderamente estamos haciendo lo nuestro, estamos haciendo lo que nos corresponde, sabiendo que Dios está haciendo lo suyo. Nosotros hacemos lo que nosotros podemos hacer y vamos a esperar a que Dios haga lo que nosotros no podemos, lo que Él sí sabe y lo hace muy bien. Y eso lo entendemos muy bien cuando el Señor le habla a Josué, que ocupó el lugar de Moisés, que le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces el tener paciencia significa: tú esfuérzate, tú trabaja, tú haz lo que te corresponde, porque Dios va a hacer lo suyo. Así es que ese tiempo que transcurre no es en vano. Ese tiempo que transcurre no va a ser nada más contemplando, ¿sí? Qué lástima, ¿no? Que muchos quieren que les caiga todo del cielo, pero sin saber que lo que realmente Dios espera de nosotros es que seamos pacientes, que tengamos paz, tranquilidad en nuestro corazón, sabiendo que Él está haciendo lo suyo y que de ninguna manera nos va a fallar, ¿sí? La paciencia va de la mano con la perseverancia, ¿sí? El perseverar es muy fácil, trabajar durante un tiempo, unos meses, unos años, y luego ya no quiero trabajar, me tiro a la milonga y etcétera. ¿Cuántos hemos experimentado esto? Que de repente llega un día, nos despertamos, no tenemos ganas de nada, ni de levantarnos, como que nos duele todo, como que estamos súper cansados y demás, y ya no queremos seguir adelante, ¿no? Y puedo ver que la paciencia tiene que ver con perseverancia, el perseverar. Un campeón de maratón no va a hacerlo nada más porque estuvo entrenando unos cuantos días. Él tiene que
estarse preparando durante semanas, meses o años, ¿sí? Lo dice el Señor Jesucristo, Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces lo que el Señor espera es que un día y otro, y un mes y otro, y un año y otro, sigamos perseverando en nuestro caminar en Cristo, sigamos perseverando en lo que hemos aprendido, en lo que Él nos ha enseñado, ¿sí? Estar agarrados de la mano de Papi y no soltarnos de ella, perseverar en su palabra, perseverar en todo lo que Él nos ha enseñado. Y eso, dice, debe ser hasta el fin, hasta que lleguemos a la meta final. Así es que tenemos la fe en primer lugar, la fe en Dios, tenemos la paciencia, ¿sí? Como parte de lo que significa el que nosotros esperemos en Jehová, esperemos en el Señor. La tercera cosa es el tiempo de Dios, el tiempo perfecto de Dios, ¿sí? Es el tiempo Kairos, es el tiempo en el cual Dios va a cumplir su propósito. Ese tiempo es exclusivo del Señor. Él sabe cuándo, Él sabe cómo, Él sabe dónde, ¿sí? Pero en el tiempo preciso, no antes, no después, ¿sí? Decíamos que Dios nunca llega tarde, pero nunca tampoco llega antes de tiempo. Él va a cumplir su propósito en el tiempo perfecto. Dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea que cuando llegó el tiempo perfecto en el cual el Señor Jesucristo había de venir, había de nacer, había de vivir y había de morir, se cumplió la palabra en el tiempo de Dios. Dice en Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, en el tiempo perfecto. Y nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 43, una palabra bien preciosa que tiene que ver con esto. Dice, porque vendrán días, es Lucas 19:43, porque vendrán días cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Está hablando el Señor del cumplimiento de la profecía en la cual habló acerca de la destrucción de Jerusalén. Y está hablando algo muy tremendo, ¿sí? Porque dice aquí, esa generación fue insensible al tiempo de Dios, al tiempo de su visitación. El Señor Jesucristo vino a manifestar al Dios el Todopoderoso. Él era Emmanuel, Dios con nosotros, pero dice que no conocieron ese tiempo de la visitación del Señor. El tiempo de Dios, ¿sí?, tiene que ver con los que esperan en el Señor, esperan en el tiempo de Dios, esperan en el Kairos de Dios, exactamente cuando Dios va a obrar, cuando Dios se va a manifestar, ¿sí? Aquel que espera al Señor, ¿sí?, está confiado en que Dios va a obrar en el tiempo perfecto, en el tiempo preciso. Nos dice en Eclesiastés, ¿sí?, capítulo 3, versículo 1, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Desde que nacemos hasta que morimos, Dios nos permite hacer muchas cosas. No hay absolutamente nada, y tú puedes leer en los siguientes versículos como dice que hay tiempo para todas las cosas, ¿sí? Y nos detalla, te lo dejo de tarea, tú lo puedes ver ahí en Eclesiastés capítulo 3 del 1 en adelante, ¿sí? ¿Sí? Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si nosotros no estamos sincronizados con el tiempo de Dios, si nosotros no invertimos nuestro tiempo, nuestra vida en ese tiempo de Dios, lo vamos a perder y lo perdemos para siempre. Y yo creo que lo más doloroso
es terminar una vida y ver para atrás y vemos que nuestra vida fue un desperdicio, que perdió la gran oportunidad en el tiempo que Dios nos regaló. Nos dice en el versículo 11 de Eclesiastés 3, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Qué hermosa palabra. Está hablando de que Dios le ha dado al hombre una conciencia de eternidad. Aunque el hombre no busque de Dios, Dios ha puesto una conciencia de que su vida es temporal. Dios ha puesto una conciencia de que un día va a morir y que ese tiempo es limitado. Y un día va a tener que dejar este tiempo aquí en la tierra, el tiempo cronos aquí en la tierra, y entrar a la eternidad. Y nos dice en Hebreos 9:27, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Te puedo decir que vivan y mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. No hay, ahora sí, más tiempo por delante. Cumplido el tiempo, lo único que queda es dar cuentas de lo que hemos hecho, de lo que vivimos. Y nos lo dice muy claramente, entre otros pasajes, en la parábola de los talentos. Dios nos da recursos, inteligencia, capacidad, habilidades, nos da la capacidad de prepararnos, de tener una profesión, de tener muchas herramientas para bien nuestro, pero para que todo eso lo pongamos a su servicio, para que otros sean bendecidos también. Así es que los que esperan en el Señor tienen fe en Dios. Los que esperan al Señor van a esperar con paciencia, ¿sí?, el cumplimiento de su propósito y de su obra en nuestras vidas. El que espera en el Señor va a meterse al tiempo de Dios. Si su vida le pertenece al Señor, entonces Él va a estar sincronizado con el Kairos. Nosotros estamos en el Cronos, pero vamos a entrar al Kairos, que es dejar que ese tiempo se cumpla perfectamente bien en nuestras vidas. Y número 4, y creo que esto es fundamental, los que esperan en Jehová, dijimos en un principio, tendrán nuevas fuerzas. Si hay alguien que está enfermo y no reconoce su enfermedad, no reconoce su problema, y conozco gente, y algunos de ellos muy queridos por mí, que nunca acudieron al médico porque tenían miedo de que le hicieran un diagnóstico de muerte, y solitos ellos fueron llevados a la muerte, por cuanto ese miedo los llevó a no consultar nunca a un médico, nunca recibir una atención médica que les pudo haber salvado la vida. Así es que reconocer nuestra debilidad, nuestra impotencia, nuestras limitaciones, nuestra incapacidad va a ser la gran diferencia. Y eso es algo tan fundamental, porque lo que Dios quiere es que tú y yo hagamos a un lado todo orgullo, toda soberbia. Al ser humano, al carnal, le gusta sentirse superior a los demás. Se le gusta compararse con aquellos que son más débiles, que tienen menos recursos, menos capacidad, menos inteligencia, etc. ¿Sí? Pero no le gusta compararse con aquellos que están por encima de él. Y cuando el hombre se monta en este concepto tan ruin, tan nefasto, tan destructivo como es el orgullo, la soberbia, la vanidad, es imposible que pueda recibir ayuda, porque él es autosuficiente, él se cree capaz de todo, que lo puede todo. Y dice el Señor que Él mira con agrado al humilde, que Él recibe al humilde, que Él bendice al humilde, pero mira de lejos al altivo. Mira lo que dice aquí en 1 Samuel capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec
habían invadido el Negev y a Ziklag. Habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Aquí está el rey David, el hombre más importante del pueblo de Israel, el que gobernaba las 12 tribus, el último que gobernó a las 12 tribus con la bendición de Dios, porque su hijo Salomón gobernó a las 12 tribus, pero él perdió la bendición. Por eso Dios trajo división cuando Roboam ocupó el reino. Pero David era un hombre poderoso, David era un hombre además, y David fue un hombre poderoso, sí, pero en este pasaje es de lo último que él experimentó antes de ser ese rey, antes de ser el todopoderoso en Israel. Y Dios lo lleva precisamente a una circunstancia en la cual él reconoció su impotencia, él reconoció su dolor, su desesperación, porque habían quemado el lugar donde estaba su gente, su familia, sus esposas y sus hijos se los habían llevado y demás. Entonces David fue un rey poderoso, fue un rey que Dios bendijo, fue un Dios que nos dice la Escritura que fue un hombre usado conforme al corazón de Dios, pero tuvo que pasar por experiencias como esta, en la cual él reconoció su impotencia, su necesidad. Entonces aquí David está, haz de cuenta, en los últimos eventos que él experimentó antes de convertirse en el rey de Israel, y dice aquí que él lloró, dice hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. No, simplemente él estaba impotente para poder enfrentar a esa circunstancia, porque aún estaba amenazado de muerte. Dice aquí, las 2 mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aquí nos está diciendo, David reconoció que no podía, no tenía fuerzas ni para llorar. Pero dice, él se fortaleció en Jehová su Dios. Lo que precede a recibir la fortaleza del Señor es, aquí estoy Dios, yo no puedo, mis fuerzas no me alcanzan, estoy débil, no tengo ni siquiera la motivación, no tengo las ganas, no sé qué hacer, Señor, me siento desesperado. Cuando llegamos a ese punto al Señor, porque muchos pueden llegar y sentirse así, pero buscan la solución de manera muy torpe, muy equivocada. Pero el que viene con el Señor, Dios no lo va a defraudar. Nos dice, ya siendo rey, ahora sí, ya siendo rey, nos da testimonio David, cómo él tuvo una experiencia tremenda. Salmos 40 nos las dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. De ahí me sacó el Señor, de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces David está contando una experiencia tremenda que tuvo antes de ser rey, cuando él en ese momento no le importaba otra cosa más que su propia familia. Él sentía que los perdía, él sentía que iba a tener en todo lo que hiciera,
reconoció su incapacidad, reconoció su impotencia, pero dice que él se fortaleció en el Señor y Dios le dio la estrategia y rescató a su familia. Tenemos muchos casos en la Biblia acerca de cómo cada hombre que Dios usó, antes de ser usado, antes de recibir el poder de Dios, la fortaleza de Dios, la estrategia de Dios, Dios lo llevó primeramente a reconocer su incapacidad, su impotencia, sus limitaciones. Y yo quiero ver lo que el mismo el apóstol Pablo da testimonio. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 12, él habla acerca del poder de Dios en su vida, ¿sí? Y lo que Dios hace en cada persona que reconoce que simplemente por él mismo no puede. Dice en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 8, dice que él tenía una enfermedad en su cuerpo. Él tenía lo que le llaman un aguijón. Entonces nos dice que él había pedido al Señor que lo sanara, pero la respuesta del Señor es esta. Dice en 2 de Corintios, repito, 12, 8, dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Reconocer nuestra debilidad, nuestra impotencia, repito, es clave para que Dios pueda manifestar su grandeza en nuestras vidas, para que recibamos la fuerza que no tenemos, el poder que no tenemos, y no solamente que lo recibamos, pero que sigamos adelante para alcanzar el propósito de Dios. Así es que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas cuando ponen su fe en Dios, cuando esperan pacientemente en Él, cuando confían que Dios va a cumplir su propósito en su tiempo, cuando reconocemos nuestra incapacidad, nuestra flaqueza, nuestra debilidad, nuestra falta de fuerzas. No tenemos ya más. Señor, aquí estoy, reconozco que yo no puedo, te necesito, ¿sí? Y solamente tú y nadie más que tú puede ayudarme. Vamos a regresar al texto original de Isaías 40, vamos al versículo 29, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí nos dice en 6 ocasiones acerca de lo que hace el Señor para aquel que espera en Él, aquel que pone su confianza en Él. Dicen, primeramente, Él da esfuerzo, ¿sí? Él da esfuerzo al cansado. Él va a darle al que está cansado la fuerza, las fuerzas que necesita. Y lo dice, multiplica las fuerzas al que ya no tiene ningunas, ¿sí? El que está cansado recibe fuerza, recibe la fortaleza del Señor. Pero aquí nos dice, el que ya no tiene ningunas, el que ha llegado al límite de sus capacidades, dice, le va a multiplicar las fuerzas, le va a dar mucho más fuerzas de las que podía pensar y lo va a levantar. Y luego dice aquí, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, ¿sí? Está hablando, ¿quién es más fuerte que un joven, que un muchacho que está en plenitud? Dice, aún ellos se cansan, caminando, se cansan. Dice, cuando corren, pero dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Está hablando unas fuerzas renovadas, unas fuerzas que jamás podían recibir en ninguna otra forma. Y tú vas a encontrar
a través de las Escrituras, a través de la historia de la iglesia, a través de tu propia experiencia en Cristo. Si tú eres cristiano, tú has experimentado cómo Dios ha renovado tus fuerzas cuando parecía que ya no había nada más que hacer. Y ha levantado, dice, al punto, dice, que compara esas fuerzas con las que tiene un águila. El águila es el ave después del cóndor que puede levantar un vuelo altísimo, a grandes alturas. Y para eso se necesita mucha fuerza, ¿sí? Entonces dice, esa fuerza, dice, va a ser mucho más de lo que tú puedes imaginar. Y a diferencia de los jóvenes, dice, vas a correr y no te vas a cansar, vas a caminar y no te vas a fatigar. Esa es la promesa del Señor para los que esperan en Él, para los que ponen su confianza en Él, para aquellos que con paciencia están haciendo lo que les corresponde, para aquellos que esperan el tiempo de Dios, no antes, no después, el tiempo perfecto de Dios, y sabiendo que Él no se equivoca, ¿sí? Y esto va a suceder todo el tiempo, ¿sí? Esperar en el Señor va a ser la diferencia para seguir adelante, para alcanzar nuestro destino, el propósito que el Señor tiene para nosotros, ¿sí? O no. Si tú esperas en Él, Él nunca te va a fallar, Él nunca se va a equivocar, Él va a cumplir su propósito. Nos dice en Hechos, capítulo 1, versículo 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El Señor ya resucitó, el Señor está con sus discípulos, el Señor está a punto de ser levantado. Y entonces le preguntan sus discípulos, dice: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel a Israel en este tiempo? Y el Señor les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay cosas que sencillamente el Señor no nos va a explicar, no nos va a decir. Si el Señor lo tiene, como dice aquí, en su sola potestad, ¿sí? Pero dice aquí, eso no les toca a ustedes. Pero, lo que sí les corresponde, ¿sí?, es que ustedes van a recibir poder. Van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces dice, ustedes van a ignorar muchas cosas que solamente al Padre le corresponde saber, pero van a recibir el poder para hacer lo que a ustedes les corresponde, para cumplir la gran comisión, porque van a recibir ese poder del Espíritu Santo, y entonces van a ser mis testigos, mis embajadores, mis representantes, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor va a darnos la fuerza que necesitamos, el poder que necesitamos, la energía que necesitamos en todo nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu, ¿sí? Nos va a dar la capacidad de pensar, de razonar, de tener una memoria, de tener un entendimiento, de tener revelación en nuestro espíritu. Para todo ello se requiere fuerza, se requiere el poder de Dios, ¿sí? Así es que jamás vas a perder el tiempo cuando lees tu palabra. Cada capítulo, cada versículo, cada palabra que tú recibes de ahí te va a dar nuevas fuerzas. Cada vez que tú hincas rodilla, cada vez que clamas a Dios, cada vez que vienes delante, vas a recibir nuevas fuerzas. Cada vez que tú ayunas, que dices, hay algo más importante que el elemento de ser, es tú, Señor, las fuerzas van a ser renovadas. Como me acuerdo de aquel pastor que estaba a punto de tirar la toalla, no quería saber ya nada, estaba cansado de tantos reveses que se había experimentado, lo acaba de traicionar su pastor asistente, lo había dejado con menos de la mitad de gente en la iglesia, y lloraba ahí con su esposa, decía, tanto tiempo, tanto esfuerzo para terminar así, y algo sucedió, decidieron ayunar 3 días antes de tirar todo, y en esos 3 días el Señor renovó sus fuerzas. Le recordó cómo Él había estado en muchos momentos de su vida, muchos tiempos en los cuales ellos habían experimentado el poder de Dios, cómo había salvado a una de sus hijas de la misma muerte,
cómo habían experimentado la provisión de Dios cuando estaban a punto de perder todo. Y así es que fueron recordando cosa por cosa en la cual Dios había obrado, Dios se había manifestado, Dios había sido una tremenda realidad. Y ellos terminaron esos 3 días decidiendo seguir adelante, y Dios los bendijo y Dios los prosperó y Dios los multiplicó de una manera sorprendente, maravillosa, porque cuando Dios obra, cuando Dios se manifiesta, lo que viene es algo que ni siquiera tenemos nosotros la idea. Gloria a Dios, eso es real. Dios es real, Dios es poderoso. Mira lo que dice aquí, me encanta. Dice en el versículo 28 de Isaías 40, antes de lo que acabamos de leer, dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Que no sabes que estás tratando con el Todopoderoso? ¿Que no sabes que Él es el que te ha enviado? ¿No sabes que Él es el que te ha prometido? ¿No sabes que Él es el que te sostiene? ¿No sabes que verdaderamente Él cumple sus promesas? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, porque lo ha dicho el Todopoderoso. ¿No has sabido quién es Él? Él es el eterno Dios y te ama con todo su corazón. Padre, gracias. Gracias porque estamos, Señor Dios, contigo. Porque tú nos has dejado. Porque tú nos has abandonado, Señor. Y en medio de este tiempo tan difícil, de tanta confusión, de tantas mentiras, Señor Dios, de tanta incertidumbre, tú estás con nosotros para fortalecernos, para levantarnos, para afirmarnos, para darnos las fuerzas que no tenemos. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a seguir adelante, a esperar en ti, a confiar en ti, a descansar en ti. Oh Dios, pacientemente esperé a Jehová. Oh Dios, pacientemente queremos esperarte, Dios, sabiendo que el tiempo está en tus manos y sabiendo que jamás tú, Señor, nos vas a dejar, Señor. Oh Dios, que jamás nos vas a desamparar. Tú jamás has defraudado a ninguno de tus hijos. Oh Dios, y no lo vas a hacer ahora. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendito seas. Dios les bendiga. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando